Bien chicos, vamos a empezar con esta clase número 12 del curso de química. Ahora vamos a introducir esta nueva palabrita de la cual en química se habla muchísimo. Muchísimo se habla sobre los moles, sobre el mol de una sustancia, un mol, dos moles de una sustancia. Entonces vamos a introducir este tema empezando con el concepto. ¿Bien? Como bien nos dice aquí, es una unidad del sistema internacional. Recuerda que el sistema internacional de unidades es el que nos proporciona las unidades de distintos elementos, como puede ser de distintas magnitudes, como puede ser la distancia, como puede ser el peso, como puede ser, no sé, el volumen, todo eso. Ahora, ¿qué se utiliza para indicar la cantidad de sustancia? Ojo, para eso se utilizan los moles, para indicar cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. En un mol existen 6,023 por 10 a la 23 unidades. ¿Esto qué quiere decir, profe? Ahorita mismo les voy a explicar. Bien, este número claramente es un número inmenso, pues, porque 10 a la 23 es un 1 acompañado de 23 ceros, ¿sí? Entonces esto va a ser un número inmenso, inmenso, inmenso. ¿Y por qué utilizamos este número inmenso? Ahorita vamos a ver, tranquilo. Entonces, simplemente debes saber esto, que unidades. A este número, no sé cuántos cuatrillones debe ser de unidades. Bien, pero sería así para no estar escribiendo todo el número, pues. Este número es con el nombre de número de Avogadro, perdón. Número de Avogadro. Entonces, este número se lo conoce así. Un ejemplo, por ejemplo, para el elemento de calcio, tendremos que un mol de calcio equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Aquí viene la explicación. Mira, el calcio, recuerda que tiene un cierto peso, pero cada átomo, recuerda que yo te dije que pesaba demasiado pequeño. Entonces para eso necesitamos usar otro tipo de unidades, porque si nosotros usábamos gramos, entonces nos iba a quedar un montón, un número muy pequeñito. Entonces, si nosotros queremos ya empezar a hablar de gramos, entonces aquí entra el mol. ¿Por qué? Porque el mol equivale a este número gigantesco de átomos. Claro, un átomo pesa poquitito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si juntamos millones y millones y millones de átomos? Ya empieza a pesar más, ¿cierto? Entonces, por eso ya se utiliza la palabra mol, para hablar de cantidades mucho más grandes, ¿sí? Para eso nos sirve. Ahora vamos con esto de aquí, que nos indica atomogramo. ¿Esto a qué se refiere? Un atomogramo de un elemento tiene un peso que equivale al peso de un mol de átomos del elemento o su peso atómico expresado en gramos. Esto quiere decir, a ver, vamos a explicar esto. Mira, tú sabes muy bien que del calcio es 40, ya se los había indicado en la clase anterior. ¿40 qué? 40 unidades, 40 daltons, ¿recuerdan? Ahora, pero este es el peso de un átomo, pues. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero pasar a gramos? Aquí ya viene la unidad de mol. Va a ser el mismo número, claro, pero las unidades van a cambiar. Un atomogramo de calcio va a pesar 40 gramos. Este 40 gramos, ¿a qué equivale? Al peso de 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Esto qué quiere decir? Que iba aquí, mira, este de aquí es el peso de un atomito nada más de calcio. Pero este de aquí, 40 gramos, es el peso de millones y millones y millones de átomos de calcio. Exactamente este número de aquí, este número gigante. Bien, entonces este es el peso de un átomo, de un único átomo, y este es el peso de millones y millones y millones de átomos de calcio, ojo. Va a coincidir en número, pero aquí es distinto, si te das cuenta, ¿ves? Aquí son otras unidades. Entonces para eso utilizamos el mol, porque claro, esto es un mol. Recuerda que a esto equivale una mol. ¿Ven? Pasa lo mismo con, por ejemplo, otro elemento, como es el del hierro, que su peso atómico es 56 unidades, 56 daltons. Y como bien indica aquí, es el peso de un átomo nada más. Junto este número inmenso de átomos, entonces eso va a pesar 56 gramos. Entonces coincide en el número, pero en las unidades cambia. ¿Por qué? Porque esto es un solo átomo nada más. Esto es solamente uno.
Pero esto es millones y millones de átomos lo que pesan. Exactamente el número de aquí abajo. Bien, entonces ahí está la diferencia. Ahora, una vez que ya conocemos esto, ya podemos trabajar con estas unidades, porque claro, nosotros estamos más familiarizados con el gramo, el kilogramo, el miligramo. Entonces, por eso se utiliza el mol. Ahora, también vamos a hablar de molécula gramo, o abreviado mol G. Esto quiere decir, una molécula gramo de un compuesto tiene un peso que equivale al peso de un mol de moléculas de compuesto o a su peso molecular expresado en gramos. A ver, de nuevo, ¿qué significa esto? Es algo muy similar. Simplemente calculamos la masa molecular de aquí, que es 44. Recuerda que el carbono tiene peso atómico 12, el oxígeno 16. Te quedaría aquí 12 más 16 por 2, 16 por 2, 32, más 12, 44. Entonces, esta es la masa molecular de una molécula, ojo, de una molécula de CO2, de este compuesto. Si nosotros lo queremos pasar de nuevo a mol gramos, entonces, de nuevo, va a equivaler al mismo número, pero diferentes unidades. Y es exactamente lo mismo. Este de aquí es el peso de... Mira, este de aquí es el peso de una moleculita de CO2. Pero este es el peso de millones y millones de gramos. Es más reconocible. Pasa lo mismo como por ejemplo este elemento. Calculamos la masa molecular, el peso molecular de NH3 que va a dar 17. De nuevo va a ser equivalente a su peso en mol. Una mol va a pesar esto. Y como igual como le expliqué aquí, este es el peso de una sola molécula de NH3 y este es el peso de millones y millones de moléculas de NH3. A ver, tranquilos porque nosotros vamos a hablar, en este caso vamos a hacer problemitas en los que vamos a trabajar con esto y voy a tratar de explicarles lo mejor posible. Entonces, esto es como una introducción, vamos a seguir hablando de esto para que luego les quede más claro. Bien. Y bueno, aquí como bien han visto les dejo una tablita porque estas son las masas o los pesos atómicos. Recuerden que con esto puedes calcular el peso atómico de una molécula. ¿Recuerda? Mira, por ejemplo aquí yo les dije que el carbono es 12 y del oxígeno 16. Entonces eso lo podemos encontrar aquí, del oxígeno 16, del carbono 12. Y a partir de eso calcular el peso atómico de la masa molecular de toda esta molécula. Pero tranquilos, vamos a trabajar problemitas. Aquí no se va a acabar esta clase. Bien, entonces sobre este tema no enviaré actividad porque quiero trabajar mucho más a fondo para que puedan entenderlo. Bien, entonces esto sería todo.